Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy, amigos, tenemos un tema que, madre mía, telita marinera. Ya sé que están aquí por el título, y no los voy a hacer esperar más. El 25 de julio de 2025. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Así es, amigos. Preparaos porque esto va a ser un viaje en toda regla. Si son fans de las series turcas, si siguen las noticias del corazón, si simplemente son curiosos por naturaleza, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos de lleno en este bombazo que sacudió el mundo del entretenimiento. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a millones en Love is in the Air, y que, amigos, parecía que su romance iba más allá de la pantalla. Bueno, pues prepárense porque lo que pasó el 25 de julio de 2025 dejó a todo el mundo con la boca abierta. Pero antes de meternos de lleno en el cotilleo, no puedo evitar recordarles que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y de esta manera no se perderán ni una sola noticia, ni un solo análisis, ni un solo rumor jugoso de sus series y actores favoritos. Así que por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, arranquemos con el chisme. El 25 de julio de 2025, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron. La noticia corrió como la pólvora: Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de Turquía, ya no estaban juntos. Y no solo eso. La forma en la que se supo la noticia, los detalles que salieron a la luz, fue todo un drama digno de una serie turca. Para entender bien la magnitud de este evento, tenemos que retroceder un poco. Hande y Kerem, durante su romance en Love is in the Air, demostraron una química que traspasaba la pantalla. Sus miradas cómplices, sus gestos llenos de cariño, la forma en que se complementaban. Todo indicaba que entre ellos había algo más. Los fans se volvieron locos deseando que su amor fuera real. Crearon fanfics, edits y hasta teorías elaboradas sobre su posible relación fuera de la ficción. Querían que su amor, como el de Serkan y Eda, trascendiera la pantalla. Y para sorpresa de todos, lo fue. Empezaron a salir, publicaron fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales. Era el sueño hecho realidad para los fans, y para ellos, por supuesto. Parecían inseparables, una pareja sólida y enamorada. Asistían juntos a eventos, compartían viajes, y se mostraban abiertamente su cariño. Sus publicaciones en Instagram eran un festín para sus seguidores, quienes celebraban cada momento de su felicidad. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración para otros. Pero el amor, como sabemos, a veces es impredecible. Y el 25 de julio de 2025, la noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. Los fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación, se sintieron devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que su amor, que parecía tan fuerte, hubiera llegado a su fin? Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cómo se llegó a este punto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y donde la investigación periodística y los rumores entran en juego. La información oficial, como suele suceder en estos casos, fue escasa. Las declaraciones de sus representantes fueron lacónicas y evitaban entrar en detalles. Esto, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y la especulación. La primera versión que circuló, y que fue la que se filtró a través de fuentes cercanas a la pareja, hablaba de diferencias irreconciliables. Un clásico, ¿verdad? Una frase genérica que suele utilizarse para encubrir los verdaderos motivos de una ruptura. Pero, ¿qué significan realmente esas diferencias irreconciliables? Aquí es donde empezamos a desentrañar el meollo del asunto. Los rumores empezaron a señalar varias posibles causas. Una de ellas, la más sonada, hablaba de la intensa agenda de trabajo de ambos. Hande en ese momento estaba inmersa en varios proyectos importantes, tanto en Turquía como internacionalmente. Había protagonizado una exitosa serie de drama, Mavi Deniz, y estaba en negociaciones para participar en una producción cinematográfica en Hollywood. Su carrera estaba en auge y requería de mucha dedicación y tiempo. Kerem también tenía sus propios compromisos. Después del éxito de Love is in the Air,
había protagonizado varias películas y series, y su agenda estaba igualmente apretada. La distancia, los viajes, la falta de tiempo para estar juntos, todo esto pudo haber pasado factura a la relación. La vida de ambos se había vuelto frenética, con rodajes en diferentes países y compromisos que les impedían pasar tiempo de calidad juntos. Las videollamadas y los mensajes de texto se convirtieron en la principal forma de comunicación, y la chispa del amor, a veces, se pudo apagar con la rutina y la distancia. La presión de sus carreras, la exigencia de la industria del entretenimiento y la falta de momentos a solas pudieron haber contribuido a la erosión de su relación. Otra teoría apuntaba a la diferencia de personalidades. A pesar de su química en pantalla y de su aparente armonía, algunos medios turcos sugirieron que Hande y Kerem tenían maneras de ser muy diferentes. Hande más reservada y centrada en su carrera, y Kerem con una personalidad más extrovertida y social. Hande siempre se había caracterizado por su discreción y su enfoque en su trabajo. Priorizaba su carrera y era cuidadosa con su vida privada. Kerem, por otro lado, era más abierto, más sociable y disfrutaba de la vida social. Le gustaba rodearse de amigos, asistir a eventos y estar en contacto con sus seguidores. Quizás con el tiempo esas diferencias se hicieron más evidentes y más difíciles de gestionar. Lo que en un principio pudo haber sido una atracción, la complementariedad entre dos polos opuestos, con el tiempo, pudo convertirse en un motivo de conflicto. La falta de sintonía en los gustos, en las prioridades, y en la forma de afrontar la vida pudo haber generado fricciones y malentendidos. La incompatibilidad de caracteres en ocasiones es un obstáculo insalvable para la continuidad de una relación. Y por supuesto, no podíamos dejar de lado la especulación sobre la posibilidad de terceras personas. Rumores, chismes, lo que no faltó en ese momento. Siempre que hay una ruptura, las especulaciones sobre infidelidades y terceros en discordia se desatan. Se mencionó con poca certeza a alguna que otra persona que supuestamente había intervenido en la relación. Se rumoreó sobre la supuesta cercanía de Hande con un director de cine durante el rodaje de una película. También se especuló sobre una posible relación de Kerem con una modelo turca. Sin embargo, estas versiones no se pudieron confirmar y quedaron en el terreno de la especulación. Los medios de comunicación, ávidos de sensacionalismo, se encargaron de alimentar estos rumores, aunque sin pruebas sólidas. Pero lo más impactante de todo fue la forma en la que se supo la noticia. No fue un comunicado oficial, ni una foto en redes sociales, ni una entrevista en exclusiva. No. La noticia de la ruptura se filtró a través de un videoclip. Sí, lo oyeron bien. Un videoclip musical. Resulta que Hande había participado en el rodaje de un videoclip de un cantante turco muy famoso, Kane Alr. En el vídeo, la actriz interpretaba a una mujer que vivía una ruptura amorosa, y en una escena muy emotiva, la vemos romper fotos y deshacerse de objetos que le recordaban a su expareja. Casualmente en esas fotos aparecía Kerem. El videoclip titulado El Veda, que significa adiós en turco, se convirtió en un fenómeno viral en cuestión de horas. La letra de la canción, melancólica y desgarradora, hablaba de un amor que llega a su fin. Las imágenes del vídeo con Hande interpretando el papel de una mujer destrozada por el desamor, fueron muy impactantes. Y por si fuera poco, la aparición de las fotos de Kerem en la escena de la ruptura, fue la gota que colmó el vaso. La reacción de los fans y de los medios de comunicación fue inmediata. La especulación se disparó, las redes sociales explotaron, y Hande y Kerem se convirtieron en trending topic a nivel mundial. ¿Era una indirecta? ¿Una forma de comunicar la ruptura de manera indirecta? ¿Una estrategia de marketing? Las teorías se multiplicaron. Algunos acusaron a Hande de utilizar su ruptura amorosa para promocionar el videoclip, mientras que otros defendieron que se trataba de una simple coincidencia. La polémica estaba servida. Ante la avalancha de preguntas, Hande y Kerem tardaron unos días en pronunciarse. Finalmente, a través de sus representantes, confirmaron la ruptura, pero sin dar muchos detalles sobre las causas. Dijeron que se mantenían el respeto y el cariño mutuo, y que esperaban que su privacidad fuera respetada. El comunicado fue breve y escueto, dejando más interrogantes que respuestas. La ambigüedad en sus declaraciones solo sirvió para aumentar la especulación y el morbo. Después de la confirmación, la vida siguió, por supuesto. Hande y Kerem siguieron adelante con sus carreras.
Hande con más proyectos y Kerem consolidándose como uno de los actores más solicitados de Turquía. Hande continuó protagonizando series y películas, y su éxito siguió creciendo. Kerem, por su parte, se centró en su trabajo y en nuevos proyectos, y su popularidad no disminuyó. Pero la sombra de la ruptura siempre estuvo presente. Y cada vez que se les veía con alguien nuevo, o cuando se filtraba alguna noticia sobre ellos, la expectación era máxima. La noticia de su separación, por la forma en que se dio a conocer y por la popularidad de ambos actores, generó un gran impacto en la opinión pública. Se debatió sobre la privacidad de las celebridades, sobre las relaciones en el mundo del espectáculo. Y sobre cómo gestionan estas situaciones las figuras públicas. Se cuestionó si la exposición mediática y la presión de los fans podía ser un factor determinante en el fin de una relación. Y por supuesto se analizó al detalle la relación de Hande y Kerem. Los expertos en relaciones, los psicólogos y los medios de comunicación analizaron la relación de Hande y Kerem desde diferentes perspectivas. Se habló de la importancia de la comunicación, de la necesidad de establecer límites y de la necesidad de priorizar el bienestar emocional en una relación. Se cuestionó si la fama, el éxito y la presión mediática podían afectar negativamente la estabilidad de una relación. Así que, amigos, después de este repaso exhaustivo, ¿qué podemos concluir? Bueno, que el amor, como dijimos al principio, a veces es impredecible. Que las agendas apretadas y las diferencias de personalidad pueden pasar factura a cualquier relación, incluso a las más bonitas. Y que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien muy preciado, pero a veces difícil de mantener. La constante exposición mediática, la presión de los fans y la especulación de los medios de comunicación pueden ser factores que complican la estabilidad de una relación. Pero lo más importante, creo yo, es que recordamos a Hande y Kerem por su talento, por su profesionalismo y por la magia que crearon en Love is in the Air. Y aunque su romance no haya durado para siempre, la conexión que generaron con sus fans, y la pasión que demostraron en su trabajo, quedará para siempre en la memoria de todos. Su historia, aunque con un final agridulce, nos recordó que el amor es una montaña rusa de emociones, con momentos de alegría, de tristeza y de incertidumbre. El impacto de su ruptura demostró la gran influencia que tienen las series turcas en la cultura popular, y la capacidad de sus actores para conectar con el público a nivel emocional. Aunque la historia de amor entre Hande y Kerem no terminó en un felices para siempre, nos dejaron un legado de momentos inolvidables, de interpretaciones brillantes y de una química que traspasó la pantalla. Bueno, amigos, espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante esta historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la distancia y las agendas de trabajo fueron las principales causas de la ruptura? ¿O creen que hubo algo más? ¿Creen que la exposición mediática influyó en el fin de su relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún contenido como este. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.